Primero que nada, profe, gracias por la oportunidad de revisarlo. Me gustaría que se presentara. Bueno, pues mi nombre es Rosendo Campos, soy especialista en periodoncia, en oncología, soy docente de aquí de la Universidad de Guadalajara, La Mano. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevo aproximadamente 12 años dando clases aquí. ¿Y de grado? De graduado tengo desde el 2013. De especialidad. Bueno, nuestro tema es de enfermedades periodontales y de especialidad. Entonces, le dimos al clavo al escote. ¿Qué nos pudiera comentar como introducción acerca de este tema? Las enfermedades periodontales, que son de las enfermedades más comunes en la población, y pues son enfermedades que la gente a veces no le hace mucho caso porque no hay una manifestación dolorosa que los asocia a una consulta con el dentista. Entonces, por eso las enfermedades periodontales, en algunas de las ocasiones, los pacientes acuden cuando la enfermedad ya avanzó muy rápido o cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces eso genera que haya, pues que ya haya cambios irreversibles en el periodonto y pues que el paciente pueda llegar a perder algunas piezas una vez que acude a atención. De hecho, los pacientes nunca acuden a atención dental o a atención periodontal, o la mayoría, porque no sienten dolor, y como no sienten dolor, pues lo único que empiezan a ver son cambios, se les empiezan a abrir los dientes, se les empiezan a aflojar. Ya cuando el paciente ya con dientes flojos es porque ya no hay nada que hacer con la enfermedad, o sea, con el diente, o sea, ya es una situación muy desfavorable. Todavía hay una confusión entre gingivitis y la enfermedad periodontal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, la gingivitis es solamente una inflamación de la encía, asociada a varios factores. Puede ser asociado a muchas causas, principalmente pues a la asociación a biofilm, al acúmulo de biofilm o la mala higiene. La periodontitis es un estadio patológico donde ya se genera pérdida de la inserción de la encía, hay presencia de huesos periodontales, y pues de ahí para adelante empieza a haber pérdida de hueso, empieza a haber movilidad dental, lesión de comunicación, cambio de posición de los dientes, etc. ¿Qué son las bolsas periodontales? La bolsa periodontal es un surco gingival que se encuentra profundizado patológicamente, asociado a la falta de inserción de la encía. Ya es en un estado patológico donde el epitelio unión ya es invadido y ya no se encuentra íntegro, y el epitelio del surco pues igual por igual. Entonces se genera una conexión directa con el tejido conectivo de la encía de las bacterias, aunado conjugado con inflamación gingival y asociada al acúmulo de placa dentobacteriana, pues que genera que la encía y el hueso, más bien el hueso empiece a reabsorberse a causa de la invasión bacteriana. Entonces eso es una diferencia. La gingivitis es solamente una inflamación y la periodontitis ya es una entidad patológica inflamatoria asociada a biofilm. Entonces, como dijo que la periodontitis es irreversible, pues, ¿cómo podríamos controlarla? La periodontitis, bueno, lo que es irreversible son los cambios que causa, que son la pérdida de hueso. Entonces la periodontitis no, pues ahí lo que genera es pérdida de hueso, pérdida de los dientes,
en algunas de las ocasiones son estadios más avanzados, pero la periodontitis se puede parar con el control y la desorganización del conjunto bacteriano que la provocan, entonces, que se encuentra en la biofilm. Entonces lo que ocupamos pues es hacer una desorganización total de la biofilm y con el raspado y alisado radicular, eliminando todos los factores que predisponen y que precipitan una enfermedad periodontal, desde hábitos, buena higiene, el trabajo del profesional, el uso de antisépticos y el uso de algunas otras, en algunas ocasiones de medicamentos para ayudar al sistema inmunológico pues a eliminar esta infección. ¿Cuál cree usted que sea el principal por el cual la persona generalmente se siente Porque no les duele. El principal motivo es porque no les duele y a veces no lo detectan. Entonces también es un factor que pues, está asociado a la genética. Entonces, genéticamente los pacientes suelen desarrollar enfermedad periodontal y pues en conjunto con una mala higiene y con algunos hábitos o alguna enfermedad sistémica, pues la enfermedad periodontal se desarrolla más rápido y avanza más rápido. También hemos visto, cuando hemos investigado sobre la enfermedad periodontal, hemos visto que también influye a las personas que tienen diabetes, que Sí. influye mutuamente. Las personas que tienen diabetes regularmente cuando tienes enfermedad periodontal y tienes una diabetes no está controlada, entonces eso es lo que genera que la enfermedad periodontal avance más rápido. Entonces los procesos agudos el proceso de la enfermedad puede llegarse a volver más agudo y el grado de destrucción es más rápido. Entonces por eso un paciente que tiene enfermedad periodontal y diabetes deben estar controlados ambos, porque ambos van de la mano, ambos ayudan al control de la glucosa y el otro ayuda el estar sano pues también contribuye a que la enfermedad periodontal no avance tan rápido. Entonces siempre una asociación a la enfermedad periodontal, una asociación de una enfermedad sistémica con la enfermedad periodontal está vinculada con el control que tiene sobre esta enfermedad sistémica. Y también podría ser un factor por la edad. Todas las personas, la edad es un factor que predispone a la enfermedad periodontal. Se supone que entre más viejo seas, mayor vulnerabilidad a la enfermedad periodontal. Entre más joven seas, tienes más, tu organismo tiene una capacidad mayor de regeneración y de reparación y de resiliencia. Y aparte de la aceptación de los tratamientos periodontales en una persona joven, pues es mucho más aceptable que en los pacientes ya mayores. Y aparte factores que precipitan a la enfermedad periodontal suelen ser menos controlables en un adulto mayor que en un adulto joven. Por ejemplo, el buen control de placa bacteriana, las condiciones que genera una persona adulta o mayor, son pacientes que regularmente ya perdieron dientes, sus dientes ya tienen otra posición, su higiene no es la adecuada, no la pueden mantener adecuadamente, o no la hacen lo suficientemente bien y constante como lo debería hacer. Y regularmente una persona también que está, un adulto mayor también regularmente ya tiene una enfermedad sistémica, que toma algunos medicamentos que podrían también ayudar a contribuir a que la enfermedad periodontal se desarrolle más rápido. El consumo de tabaco, de alcohol, ayuda
expone más a la persona. El tabaquismo precipita a la enfermedad periodontal. El tabaquismo tiene efectos directos en el periodonto. Entonces, esos efectos directos en el periodonto pueden ser, contribuyen a que la enfermedad periodontal avance más rápido, que la pérdida ósea sea mayor en un paciente fumador a un paciente no fumador. Eso es comprobable. Y además, un paciente que fuma, es más difícil que la enfermedad se trate o que los tejidos cicatricen. Aparte, el paciente que fuma puede recibir la enfermedad periodontal con mayor facilidad. Un paciente fumador, pues, ¿qué es lo que genera? Pues hay el tabaquismo en el cigarro tiene dos efectos, vasoconstrictor y vasodilatador. Entonces, cuando un paciente es ocasional, va a ser vasodilatador. Cuando un paciente y genera salida de líquido clavicular. Cuando un paciente es crónico, genera vasoconstricción. Entonces genera menor salida de líquido clavicular y eso lo hace vulnerable a la enfermedad periodontal. ¿Solo aplica para el tabaco o también para otra sustancia que se da? Pues regularmente es el tabaco por la temperatura y por todos los químicos que el tabaco genera. Además, el tabaco puede llegar a generar melanosis o tabaquismo, que es una pigmentación oscura en el epitelio. Y pues más que nada es eso, el tratamiento, una buena cicatrización con el tabaco, pues no se da. Pues la marihuana también es un psicotrópico y pues la marihuana también genera temperatura en la cavidad oral. Entonces, si generas temperatura en la cavidad oral, también generas una vasodilatación. Entonces, también tiene efectos sobre el periodonto. La marihuana. Pues eso ya afectamos el tabaco por todos, más los químicos que le agregan. Lo que pasa es que siempre que se fuman tabaco, las cantidades de tabaco son mayores. Pueden llegar a fumarse hasta 30 cigarrillos al día. En marihuana no te puedes llegar a fumar eso. En marihuana te fumas 3 churros al día, por decir así. Bueno, entonces es lo que o sea, en cantidad, pero el tabaco es más consumido en mayores cantidades. Y sobre los implantes, ¿cómo podría ser? ¿Cuándo es necesario un implante? Bueno, los implantes son sustitutos de la raíz de un diente. Entonces, un implante es una opción o una alternativa de rehabilitación en pacientes que han perdido algunos dientes. Pero no en todos los pacientes, pues hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que hacen que el implante sea óptimo para la colocación o no sea óptimo. Todo dependiendo de cada uno de los pacientes. Vamos a depender pues, de una calidad ósea buena, calidad y cantidad en un paciente. Entonces vamos a requerir también un implante requiere pues de la calidad ósea, requiere de una buena higiene por parte del paciente. El paciente no debe tener enfermedad periodontal, el paciente debe tener suficiente cantidad de hueso y suficiente dinero también, porque los implantes no son baratos. Entonces, todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes se les puede colocar implantes, siempre y cuando, aunque tengan diabetes, aunque tengan alguna enfermedad sistémica, siempre y cuando estén controlados. Si no están controlados, pues entonces no es candidato. Entonces, pues en cuanto a la implantología, pues es una buena alternativa para la rehabilitación de los dientes adénticos.
pacientes. ¿Cómo? De lo que se viene esperando. Y pues algo sobre implantología, pues la implantología cada vez hay más avance en implantología, las técnicas, las marcas de los implantes, los sistemas son cada vez más fáciles para su colocación, entonces eso genera que haya pues, mayor demanda. Cada vez pues los implantes no bajan de precio, es más bien suben. Entonces pues se siguen poniendo implantes y pues eso depende también de quién los puede comprar. Ya, a lo largo de su trayectoria, ¿cuál ha sido la experiencia más caótica que ha tenido? Porque supongo que está tenido ¿Caótica en qué forma? un paciente que ya haya tenido un estadio muy avanzado. Pues muchos pacientes regularmente llegan desde jóvenes, muy jóvenes que ya han perdido toda la dentición por una periodontitis. Pacientes jóvenes de todas las edades, entonces pues son pacientes que no se cuidaron, que son pacientes que no tienen dinero ni la cultura para atenderse, pues llegan y pues ya llegan, cuando llegan pues ya su enfermedad ella tiene mucha pérdida ósea y su enfermedad ya está en una etapa terminal y pues pierden todos sus dientes. Pues eso así como pues es que la enfermedad periodontal, pues los pacientes con enfermedad periodontal pues son muchos, entonces pues a veces también los doctores no lo saben canalizar, no les saben dar información acerca de, entonces ya cuando no les dan la importancia que deben de tener, ya cuando llegan los pacientes pues llegan a veces muy malos. Pues llegan así como los castigan muy mal porque pues ya nunca se atendieron bien y no les informaron que tenían que visitar a un especialista. Entonces los pacientes pues a veces dicen que nunca fueron informados, que si por ellos fuera, pues ellos hubieran tenido el desafío. Podríamos decir que ya los enfermedades periodontales nacen de una falta de información, de una mala cultura tal. Sí, las enfermedades periodontales, la etiología de la enfermedad periodontal pues, es la biofilm. Entonces, hay factores que predisponen, hay factores que precipitan. Los factores predisponentes son los factores que el paciente cuenta con ellos, pero que nunca cuenta con ellos y que no es tan fácil, se modifican. Y, por ejemplo, como la genética es uno de los factores principales en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Y además está también la anatomía de su boca, sus dientes, la posición de sus dientes. La otra está el sexo. Las mujeres pues, siempre son más vulnerables a la enfermedad periodontal por la cuestión hormonal y por la ingesta de medicamentos anticonceptivos. Y el hombre, pues el hombre no sufre de eso, pero el hombre regularmente no tiende a ir a citas con el dentista. Ya cuando realmente va es porque pues, ya va muy mal. O su higiene no es la adecuada, no la pueden mantener adecuadamente, o no la hacen lo suficientemente bien y constante como lo debería hacer. Y regularmente la persona también que está, un adulto mayor también regularmente ya tiene una enfermedad sistémica y toma algunos medicamentos que podrían también ayudar o contribuir a que la enfermedad periodontal se desarrolle más rápido. El consumo de tabaco, de alcohol, ayuda o predispone más a la persona
persona. El tabaquismo precipita a la enfermedad periodontal. El tabaquismo tiene efectos directos en el periodonto. Entonces, esos efectos directos en el periodonto pueden ser, contribuyen a que la enfermedad periodontal avance más rápido, que la pérdida ósea sea mayor en un paciente fumador a un paciente no fumador. Eso es comprobable. Y además, un paciente que fuma, es más difícil que la enfermedad se trate o que los tejidos cicatricen. Aparte, el paciente que fuma puede recibir la enfermedad periodontal con mayor facilidad. Un paciente fumador, pues, ¿qué es lo que genera? Pues el tabaquismo en el cigarro tiene dos efectos, vasoconstrictor y vasodilatador. Entonces, cuando un paciente es ocasional, va a ser vasodilatador. Cuando un paciente genera salida de líquido clavicular. Cuando un paciente es crónico, genera vasoconstricción. Entonces genera menor salida de líquido clavicular y eso lo hace vulnerable a la enfermedad periodontal. ¿Solo aplica para el tabaco o también para otra sustancia que sea? Pues regularmente es el tabaco, por la temperatura y por todos los químicos que el tabaco genera. Además, el tabaco puede llegar a generar melanosis por tabaquismo, que es una pigmentación oscura en el epitelio. Y pues más que nada es eso, el tratamiento, una buena cicatrización. Con el tabaco pues no se da. Pues la marihuana también es un psicotrópico y pues la marihuana también genera temperatura en la cavidad oral. Si generas temperatura en la cavidad oral, también generas una vasodilatación. Entonces también tiene efectos sobre el periodonto. La marihuana. Pues eso ya afecta más el tabaco, más los químicos que le agregan. Lo que pasa es que siempre que se fuman tabaco, las cantidades de tabaco son mayores. Pueden llegar a fumarse hasta 30 cigarrillos al día. En marihuana no te puedes llegar a fumar eso. En marihuana te fumas 3 churros al día, por decir así. Bueno, entonces es lo que o sea, en cantidad, pero el tabaco es más consumido en menores cantidades. Y sobre los implantes, ¿cómo podría ser? ¿Cuándo es necesario un implante? Bueno, los implantes son sustitutos de la raíz de un diente. Entonces un implante es una opción o una alternativa de rehabilitación en pacientes que han perdido algunos dientes. Pero no en todos los pacientes, pues hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que hacen que el implante sea óptimo para la colocación o no sea óptimo. Todo dependiendo de cada uno de los pacientes. Vamos a depender pues, de una calidad ósea buena, calidad y cantidad en el paciente. Entonces vamos a requerir también un implante requiere pues de la calidad ósea, requiere de una buena higiene por parte del paciente. El paciente no debe tener enfermedad periodontal, el paciente debe tener suficiente cantidad de hueso y suficiente